Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, iniciando semana, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina en su segmento Gobierno Civil Bíblico, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, gracias por la oportunidad que siempre nos das a través de la emisora. Busco en ti para poder transmitir y poder hablar de temas demasiado importantes para Colombia y Latinoamérica a través de este programa sobre gobierno civil bíblico. Aquí, pues, cuando hablamos de gobierno civil bíblico, no estamos hablando de una propuesta nuestra o de una organización determinada. Estamos hablando de la propuesta de Dios en la Biblia, que sí existe, que hay un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Entonces, bienvenidos todos los que nos verán, nos están viendo en vivo y los que nos verán en diferido. Es un placer poder estar con ustedes en este programa sobre el gobierno civil bíblico. Muchas cosas para hablar, muchas cosas para reflexionar antes de entrar en nuestro tema, porque hoy pues estoy muy interesado en hablar sobre Cristóbal Colón y su venida a América, Centro y Suramérica sobre todo. Entonces estaremos hablando de Cristóbal Colón y la libertad. ¿Qué tiene que ver la venida de Cristóbal Colón con la libertad? Y en octubre pues se celebra la llegada de Cristóbal Colón a América. También en octubre se celebra el mes de la Biblia. Y creo que acerca de la Biblia estaremos hablando el próximo miércoles con la ayuda de Dios. Pero antes de entrar en el tema de Cristóbal Colón y su razón para llegar a América, pues en Colombia están pasando muchas cosas interesantes, complicadas para los colombianos, porque pues todavía se sigue con el asunto de la reforma tributaria que se quiere aprobar, en donde si se aprueba, esto causará pues tremendo peso en la vida de los colombianos comunes y corrientes, que somos la mayoría, trabajadores que caminamos, que trabajamos para alguien, que vivimos de un sueldo, que pues tenemos que tener el rebusque diario para vivir y pues también pensando en crear microempresa, en fin, tratar de buscar la estabilidad económica, personal y familiar. Pero si esta reforma se lleva a cabo, entonces, como está diseñada, va a traer muchos problemas, porque pues es el gobierno queriendo recolectar dinero para cubrir su presupuesto, en donde pues los privilegios marcan una de las cosas predominantes para que el gobierno pueda tener privilegios y pueda darse el lujo de decir que es el que da, que es el que provee, que es el que responde a la necesidad de las personas. Bueno, ahora estamos en un gobierno comunista, donde la mayoría de líderes del gobierno, la tendencia es darle más poder al gobierno. Estaba leyendo una de las propuestas en una entrevista que le estaban haciendo al presidente Petro sobre los pobres. Y él dice pues que los pobres no se pueden acabar. ¿Qué le parece? Los pobres no se pueden acabar. Por el contrario,
se necesita multiplicarlos. Y dice Petro que se necesita multiplicarlos para que voten por los comunistas. Porque si la gente deja de ser pobre, deja de votar por el sistema comunista que ofrece miserias, ruina y pobreza. Bueno, esa es una de las tantas cosas que están allí en juego con la reforma tributaria que, a propósito, pues los colombianos están saliendo a la calle el 22 y el 29 de octubre a hacer protesta pacífica en contra de esta reforma tributaria. Yo acabé de escribir, creo que esta mañana, acabé de escribir un Twitter hablando de el abuso de un gobierno cuando promueve por medio de leyes los impuestos. Entonces escribí así: hay un principio de libertad política registrado en la historia de las naciones libres. Y este principio es no impuestos sin que haya representación. Es un principio de justicia que nos hace diferentes de los sistemas primitivos, bárbaros y bestiales de la tiranía y del saqueo. Así que, pues la reforma tributaria es nada menos ni nada más que ese acto de injusticia en donde por medio de las leyes se quiere quitar el dinero de los ciudadanos, de los colombianos, pues para cubrir el presupuesto del gobierno. Y aquí lo que estoy diciendo yo es que cuando se colocan impuestos a una nación, a una sociedad, y la sociedad está en desacuerdo, entonces eso es como volver al barbarismo, al salvajismo. Es como volver a la violencia en los tiempos en donde no se tenía en cuenta a los ciudadanos y los líderes políticos, podemos llamarlos así, déspotas y tiranos, pues no les importaba la propiedad privada de nadie y la querían quitar. Y lo hacían a través de la fuerza. Pues aquí lo hacen a través de las leyes, ¿no? En Colombia no usamos la fuerza, o en Latinoamérica no usamos la fuerza, la violencia, de pelea, de guerra, pero se usa la ley para quitar, robar, expropiar la propiedad privada de los ciudadanos. Entonces, pues, esta reforma tributaria es eso. No cumple el principio de justicia que nos hace diferentes a las sociedades antiguas y entramos en el mismo nivel. Por esa razón, los colombianos estamos saliendo a la calle a oponernos a esa reforma, a ese abuso. Y pues si el gobierno realmente quiere hacer las cosas correctas, debe oír la voz de los ciudadanos, que la mayoría no estamos de acuerdo en ese tipo de reforma. No debería haber reforma, debería haber reforma al presupuesto del gobierno. Y el gobierno es el que debe delimitarse, el que debe ajustarse, es el que debe cerrar esa brecha de querer tener y tener dinero, quitándoselo a los ciudadanos. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, principios sin representación. Bueno, el asunto aquí hay una clavecita, y es que pues los colombianos tenemos representación. Hemos elegido a unos personajes en el Congreso, y esos personajes pues también están torcidos de mente, están torcidos con las ideas. Entonces, pues, por esa razón es que la gente está saliendo
a la calle porque los que eligieron para que los representara están perdidos en las ideas correctas y en lugar de crear leyes para beneficiar a los ciudadanos, están creando leyes para robarlos. Así que, pues, sea como sea, se rompe este principio. Muy bien, eso entre otras cosas, ¿no? Que están pasando aquí en Colombia, con lo que tiene que ver con impuestos, con lo que tiene que ver con regalar dinero. Hay algún grupo de personas que están felices porque el gobierno ha prometido darles un dinerito, quitándoselo a algunos gremios o algunas entidades, por ejemplo, quitarle el dinero a los pensionados. Esa es otra cosa muy terrible. La gente que ha ahorrado toda su vida, ha trabajado y ha ahorrado su dinerito para su vejez supuestamente, ahora este gobierno dice que les va a quitar de ese dinero para darle a gente que no ha trabajado. Bueno, cosas como esas están ahí en juego y muchas otras que están haciendo nuestros congresistas. Yo le animo para que usted se entere de lo que está pasando en el Congreso, de los proyectos de ley que se están discutiendo. Un día de esto vamos a hacer un programa exclusivo para hablar de los proyectos de ley que están en este momento en el Congreso. El Congreso es Cámara y Senado. Pero hoy quiero hablar entonces sobre Cristóbal Colón, porque estamos en el mes de octubre. Y en el mes de octubre, pues, los países hispanos han decidido celebrar en un sentido como el descubrimiento de América y realzar la razón por la cual Cristóbal Colón vino a América. ¿Cuál es su razón? ¿Por qué vino? Y claro, hay un grupo de personas también que quieren desvirtuar la venida de Cristóbal Colón. Por esa razón, quiero leerles algo de un escrito muy importante que hizo Joshua Enio Jiménez, un hombre que escribe en una sección que llama Cristiano Conservador. Y él habla de 3 mitos que tenemos con respecto a la venida de Cristóbal Colón, porque pues se trata de desvirtuar y decir que aquí en la América, Centro y Suramérica, pues no necesitábamos que vinieran los españoles, que eso ha sido un abuso, que llegaran los españoles vinieron fue a quitarnos la libertad y a robarnos. Bueno, eso entre muchas otras cosas, pero los énfasis son equivocados. Entonces, hay 3 mitos persistentes sobre las poblaciones indígenas precolombinas. Estamos hablando de Colón y cuán provechoso fue su venida a las Américas, que vino a ayudarnos a ampliar la idea de libertad de la cual estábamos demasiado escasos. Entonces, hay un mito que es que dicen que los indígenas precolombinos, ellos eran pacíficos. Tal mentira solo se puede ser creída por 2 grupos de personas, dice Joshua. 1, personas históricamente analfabetas. Y 2, personas impulsadas ideológicamente. Porque solo el imperio azteca, en promedio, sacrificaba miles de personas cada año en sus innumerables rituales grotescos. La mayoría de las víctimas del botín de guerra con tribus rivales contiguas. En Hispaniola, dice él, actual República Dominicana, en Haití la Española, tenían a los caribes o caníbas, una tribu belicosa que practicaba la antropofagia,
De hecho, de ello tenemos la palabra moderna canibalismo. Lo que está diciendo aquí es que pues sí había indígenas, pero no eran, como dicen ellos, que eran pacíficos. Habían tribus caníbales y que estaban en Centroamérica. El otro mito es que estas eran sociedades altamente desarrolladas y avanzadas, o sea, las sociedades nuestras, la precolombina. Dice Joshua, permítanme ponerlo de esta manera. Mientras que la Europa cristiana ya había pasado la edad del hierro, la América precolombina todavía estaba atrapada en la edad de piedra. Esta no es una declaración de denigración, es una declaración de hecho. En ninguna parte, desde los Inuit en Canadá hasta los Mapuche en Chile, se puede encontrar obras de acero. Desde sus armas hasta sus herramientas, todos son de piedra. Algunas poblaciones más desarrolladas, como los incas, tenían obras de bronce, pero ciertamente no de hierro, y no abundaban como sus obras de piedra que predominaban. Además, y lo que es más increíble, los nativos precolombinos no emplearon la rueda y las bestias de carga en su agricultura, de manera que cultivar alimentos era un proceso increíblemente laborioso e ineficaz. La mayoría de las poblaciones indígenas no tenían lenguas escritas, ninguna tenía alfabetos bien definidos. Los mayas y otros grupos más desarrollados tenían sistemas logográficos equivalentes a los antiguos jeroglíficos egipcios. Ciertamente, no un lenguaje que facilitaba la difusión del conocimiento. Sin metalurgia, sin pólvora, sin hospitales, universidades, ni siquiera molinos de viento, y mientras la Europa cristiana tenía veleros altamente desarrollados capaces de navegar océanos enteros, la América precolombina solo tenía balsas capaces de navegar por ríos locales. ¿Cuál es la idea de esto entonces? Pues mostrar que no estamos tan avanzados, no estábamos tan avanzados antes de que viniera Europa a América, a la América precolombina. No estamos avanzados, estamos muy atrasados y por lo tanto no éramos una sociedad desarrollada, sino éramos una sociedad violenta, envuelta en guerras y destrucción continua. El mito número 3 es que todos los indios precolombinos lucharon para repeler la llegada de Europa o la llegada europea. Bueno, aquí citaré directamente, dice Joshua, a Elvira Roca Barea, una experta en el campo. La cultura azteca era un totalitarismo sangriento, fundado en los sacrificios humanos. Muy importante esta parte. Los aztecas pasaban buena parte del año cazando gentes en las tribus vecinas para sacrificarlos, en festivales que duraban 3 meses y los que se mataban entre 20.000 y 30.000 personas cada año. Yo creo que antes de seguirle con la lectura de esto, una película que hizo Mel Gibson que se llama Apocalipsis. Sería bueno que la vieran y ahí muestra un poco lo sangrienta que eran los indígenas en la época precolombina, antes de que llegaran los españoles. Las tribus sometidas de la región vivían aterrorizadas, esperando el día que acabara aquella monstruosidad. Y acabó con la llegada de los españoles, pero no sin la colaboración imprescindible de muchas tribus. Esto es importante porque se dice que no hubo colaboración. Pues claro que tuvo que haber habido colaboración de personas que estaban aquí, de indígenas, para poder que los españoles pudieran desarrollarse y contrarrestar eh, la, la ignorancia y la violencia que existía.
Cortés desembarcó con unos 500 hombres. Los investigadores no se ponen de acuerdo sobre cuántos habitantes tenía Tenochtitlán, Centroamérica, estamos hablando, y las cifras van desde 80.000 a 250.000 personas. En cualquier caso, en un barrio cualquiera de la gran ciudad azteca había gente suficiente para acabar con aquellos extranjeros, 500 nomás que llegaron. Cortés entonces jamás hubiera podido rendir a los aztecas sin el apoyo imprescindible de otros pueblos indios como los tlaxcaltecas y los totonacas. Powell insiste en que la mayor parte de la conquista fue un trabajo de alta diplomacia más que de guerra y que solo fue posible estableciendo alianzas con los indios. Entonces, pues, muy importante entender que hubo colaboración de grupos indígenas con los que estaban cansados, se sentían abusados, perseguidos por otras tribus, y estos pues se unieron con los españoles para poder liberarse de esa persecución humana, de esos cazadores humanos que los querían solamente para sacrificarlos en sus fiestas. Lo mismo sucedió con Colón, la española. Fue su alianza con los nativos taínos que le permitió repeler y subyugar a los caribes, que eran caníbales y eran déspotas. Y al norte fue la alianza de los puritanos ingleses, hablando del norte, hablando de América del Norte, los puritanos ingleses con los nativos americanos, lo que les permitió sobrevivir a los duros inviernos y eventualmente proporcionar centros educativos donde la población nativa pudiera aprender a leer y escribir. Entonces, aquí se está dando los dos rasgos o los dos puntos importantes que aquí en la América, con Colón, hubo tribus que se unieron a los españoles para poder desarrollar y limitar a las tribus violentas, lo mismo que ocurrió en Norteamérica con los peregrinos cuando llegaron, que un grupo de indígenas les ayudaron para que pues, se pudieran establecer y desarrollarse como lo que son ahora, una nación libre. En fin, en todo caso, no deberíamos lamentarnos de la llegada de la Europa cristiana a las Américas precolombinas. Eso es importante. Este punto es importante porque hay mucha gente que odia, que es lo que han enseñado en el colegio, ¿no? A odiar a la Europa, a los españoles. Pero no debería ser así, porque aquí a nosotros llegó a la Europa cristiana, no llegó la musulmana. Importante, no llegaron los musulmanes, llegó la Europa cristiana, claro, con el catolicismo. Llegó la Europa cristiana, las Américas precolombinas. Entonces, y ocurrió todo lo contrario. A pesar de las muchas injusticias y casos particulares de obvios abusos humanos, que sí los hubo, no podemos decir que no, o sea, decir que no hubo abusos es como no aceptar una realidad. Pero tenemos que resaltar lo bueno que esto produjo, ¿no? Entonces, esto produjo desarrollo a las Américas, llevó al desarrollo del derecho internacional. Bueno, esa es otra historia que podemos hablar de eso. En suma, fue gracias a la llegada de la Europa cristiana que nuestras tierras y sus pueblos en las Américas dieron el salto a la modernidad. Eso es lo que estamos pues en octubre celebrando en las Américas, la llegada de Cristóbal Colón, y que trajo un beneficio, trajo algunas libertades, nos acercó más a Dios, porque trajo una Europa cristiana católica, es verdad, pero
esa Europa cristiana o el cristianismo católico fue mucho mejor que hubieran llegado los musulmanes. Si hubieran llegado los musulmanes a las Américas, la historia realmente sería totalmente diferente. La historia sería muy dolorosa. La historia sería, diría yo, lamentable, porque como ustedes saben, el mundo musulmán es un mundo déspota, en donde los seres humanos no tienen derechos. Entonces, pues, hay una idea fuerte de desvirtuar la verdad, de desvirtuar, dañar la importancia de la llegada de Cristóbal Colón a las Américas. Gracias a Dios que llegó y con él pues trajo desarrollo y nos sacó a los precolombinos, nos sacó de la ignorancia, de la inmoralidad, de la violencia, de las guerras entre nosotros mismos, de la brujería, de la hechicería. Pero hay gente que se ha enfocado en desvirtuar todo esto y no querer celebrar de ninguna manera. Pero octubre es ese mes de celebrar. Es increíble, pues, la guerra ideológica de las sociedades en su deseo, en su morbo, diría yo, por destruir las ideas correctas registradas en la historia que han producido libertad interna, libertad externa, que han producido desarrollo económico y gobiernos limitados que respeten los derechos de los ciudadanos dados por Dios. Gracias a Dios llegó Cristóbal Colón y cambió la historia de Centro y Suramérica. Entonces existe una tendencia filosófica de algunos intelectuales que su objetivo es encontrar en nuestros héroes y en las bases sociales errores, fallas y acciones que los condenen y manche su reputación. El objetivo es traer confusión para que los hechos reales que han producido de alguna manera bien al hombre y a la sociedad pierdan su virtud y poder de influencia. Estamos en el siglo XXII, mes de octubre, en donde se celebran a nivel de los países con ciertas libertades, pues algunas celebraciones importantes para el futuro, que no podemos olvidar, pues la historia. Si olvidáramos la historia, perderíamos nuestro rumbo. Perder la historia es perder el horizonte. Por ende, la inspiración para luchar por la libertad. Esa es la idea de la idea comunista socialista, desvirtuar la historia para que no entendamos que la historia se ha desarrollado, las naciones se han formado, que Dios lo ha permitido así, para producir en las sociedades mayor libertad. Esa es la historia universal, ¿no? La historia universal nos muestra el desarrollo de las sociedades. Antes las sociedades, las tribus, naciones, eran demasiado violentas. No había un sistema político que protegiera los derechos de los demás ciudadanos. Y no había un sistema político como tal, porque pues no existía lo que se conoce hoy en día como el sistema de representación. Antes era violencia total, salvajismo, en donde la vida no valía nada. Pero eso se desarrolló como consecuencia que la gente se apartó de Dios. Si usted lee la Biblia en 1 Samuel capítulo 8, versículo 19, usted se va a dar cuenta cómo Israel rechazó el gobierno de Dios y dijo que quería un rey
como todas las demás naciones paganas del mundo. Y desde ahí en adelante, comenzando con Israel, se inició en la historia de la humanidad un proceso muy complicado entre las tribus, un proceso muy complicado en cuanto a la idea del valor del hombre. El hombre no tenía valor, era solamente la fuerza, el despotismo, la sangre, la muerte, el abuso, la manipulación, el robo, porque era la ley de más fuerte, en donde solamente sobresalía aquel que desarrollaba cierta violencia y superioridad sobre otros. Entonces, gracias a Dios por la venida de Cristóbal Colón. Como les dije, el próximo miércoles estaremos hablando de la Biblia, el libro que transforma naciones. Bueno, entonces este mes de octubre es un mes en el que se celebra pues, ese hecho histórico que cambió el rumbo de las Américas. Y es una fecha importante, 1492. Cristóbal Colón, perdón, llega, Cristóbal Colón llega a la isla de Guanani, en el archipiélago de las Bahamas. Se le ha llamado pues a este evento el encuentro de dos mundos, el mundo europeo, el mundo precolombino, donde se inicia un cambio realmente histórico, donde el punto focal realmente de Cristóbal Colón es la cristianización como un motivo primario del viaje de Cristóbal Colón. Mucha gente no entiende esto y cree que Cristóbal Colón, la motivación del venir era pues, llevarle oro a los reyes de España, pero realmente no fue así. Cristóbal Colón, su idea era hacer este viaje exploratorio, porque había mucha ignorancia. ¿Ustedes recuerdan? En ese tiempo la gente pensaba que la Tierra no era redonda, que la Tierra era como cuadrada, y por eso tenían miedo de navegar mar adentro. Y todos los que navegaban eran pegados a la montaña, a la orilla, a la playa. No se abrían más porque pensaban que si se abrían más, morirían, caerían, porque esa idea de que el mundo era redondo era una idea de locos y no había como pruebas de que realmente fuera así, pues había mucha ignorancia, no había los aparatos modernos que hay hoy para mirar, faltaba mucha exploración todavía. Entonces, pero Cristóbal Colón, creyéndole a Dios, él tampoco tenía la claridad, aunque sí había leído que la tierra era redonda porque el hombre había leído la Biblia. Entonces, en ese proceso, el hombre pues decide, pensando en cristianizar las Indias. Esa era la idea, que iba a las Indias a cristianizar, pero no conocía este nuevo mundo. Entonces, su idea primaria era cristianizar a los indios. Esfuerzo que nos acercó más al Dios verdadero, nos sacó de la ignorancia espiritual y de la violencia social que vivíamos nosotros aquí en nuestra América. Al desarrollar, pues, la cultura con un nuevo entendimiento en cuanto al valor del individuo. Se trajo la idea más amplia de Dios. Y claro, se trajo una nueva forma de gobierno en donde el salvajismo se elimina, se establecen algunos derechos para los ciudadanos. Muy importante esta parte que se lo voy a estar sacando ahora en mi audio, Mi Voz Patriota. Entonces celebramos también en octubre el Día de la Raza. Esa es otra cosa importante que quería hacer énfasis yo ahorita, porque siempre se habla de muchas razas y realmente no hay muchas razas, solamente hay una raza.
Nomás hay una raza que es la raza del ser humano, hecho imagen y semejanza de Dios. Que hay diferentes colores de piel, es diferente. Que hay diferentes rasgos físicos, es diferente. Pero todos venimos de una misma fuente, una misma raza. Venimos de Adán y de Eva. No venimos de otra raza rara, porque hablar de razas daría abriría la puerta para pensar en cosas equivocadas. Y eso ha dado paso también a mucha gente a pensar en que, por ejemplo, en los ovnis, en los extraterrestres, que vinieron y se juntaron con los hombres, y en fin, y sacaron una nueva raza, un nuevo ser humano, en fin, distorsionando totalmente la idea correcta. Entonces, no somos muchas razas, no, somos todos iguales. Todos venimos de una sola raza, somos iguales. El color cambia, las inclinaciones de los ojos, la piel, el cabello, en fin, todo eso cambia, pero cambia con motivo de pues los climas donde la gente se ha encontrado, y el clima duro ha hecho que la gente pues su piel se oscurezca para poder soportar ese tipo de climas y otras cosas que han hecho que la piel tome algunos rasgos. Y ahí es donde conocemos pues a los diferentes tipos de personas como los chinos, o sea, los asiáticos, los latinos, como somos los latinos, los africanos, en fin. Entonces, celebramos en octubre celebramos el Día de la Raza, acentuando que no somos muchas razas, somos solo una que proviene de Adán y Eva. Entonces, que somos una sola raza con diferentes rasgos de piel y rasgos de piel preciosos, pues ya que todos somos hechos iguales a la imagen y semejanza de Dios. Gracias a la obediencia de Colón a Dios, nuestra sociedad entra en un proceso fascinante, donde se amplía, se agranda la idea de libertad. Y en esta frase podemos ver entonces la inspiración de Colón al venir al Nuevo Mundo, la frase que les voy a leer ahorita. En uno de sus escritos, Colón dijo: no les conozco secta ninguna, y creo que muy presto se tornarían cristianos, porque ellos son de muy buen entender. Bueno, esa es una expresión de Colón, hablando de las personas que encontró aquí cuando llegó. Y ahí muestra también la idea de él de hacerlos cristianos. Entonces, ¿qué llegó con Cristóbal Colón? ¿Qué llegó? En primera instancia, llegó la Biblia. Pues la Biblia es la única fuente de las ideas correctas de Dios, hombre y gobierno. Entonces llegó la Biblia, fuente de las ideas correctas, nos dio la idea correcta de Dios, de hombre y gobierno. Llegó el cristianismo católico, claro, el cual a pesar de sus limitaciones y desviaciones, fue mejor que hubiese llegado, como les dije antes, que llegaran los musulmanes. De eso hablaremos en el próximo programa, la Biblia. Llegó también la alfabetización, la cual trajo libros y la capacidad de leerlos, porque nos enseñaron a leer. Nos ayudaron a tener una nueva lengua, una nueva cultura, nueva arte, nuevas oportunidades y rutas comerciales para generar recursos propios. Eso fue lo que viene como consecuencia de que llegaran los europeos a América. Nuevos productos alimenticios llegaron,
al fortalecimiento del cuerpo físico nuestro. Llegó el trigo que no teníamos, el café, la caña de azúcar, entre otras cosas. Todo eso entonces trajo una creatividad. Todo como consecuencia de que Cristóbal Colón decidió llegar, salir en sus barcos a explorar y a traer el cristianismo a el nuevo mundo. Entonces es verdad que otras cosas no muy gratas pasaron con la llegada de ese nuevo mundo. Y pues los paganos, que son expertos en resaltar los detalles malos, nunca realzan el objetivo real de los hechos y le enseñan a uno la historia a odiar a los europeos, a odiar a los españoles, porque ellos vinieron supuestamente a robarnos el oro y a violar a nuestras mujeres, pero no ven más allá. Y otra vez, con Colón vino mucha gente, claro. Colón venía a cristianizar y otra gente venía por otros intereses. Es verdad, pero esos son los riesgos del desarrollo. Es el riesgo de las nuevas oportunidades de crecer, tiene sus riesgos. Cosas buenas y cosas malas. Pero le dejo a usted hoy con esta idea. Dios usa hombres y naciones para cumplir su propósito de traer libertad a su única creación hecha a su imagen y semejanza, que es el hombre. Ojalá se quede con esa idea de lo que hablamos hoy entonces, con la venida de Cristóbal Colón, que Dios estaba detrás de todo esto. Y Dios lo permitió así para traernos una idea más amplia, más profunda de libertad. Libertad espiritual, libertad política, libertad económica, libertad interna con Dios y libertad externa con nuevas leyes en donde el valor del individuo, los derechos del hombre están, y eso hizo pues que saliéramos nosotros de la esclavitud, del oscurantismo y disfrutáramos de mayor libertad. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa donde hemos estado hablando sobre Cristóbal Colón y la libertad. Cristóbal Colón y la libertad. El próximo miércoles estaremos hablando de la Biblia y las naciones. Cuán importante es la Biblia para la libertad de las naciones. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles a las 4 de la tarde. Dios le bendiga. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.